Nuestra clase. Vamos a orar en el día de hoy para que el Señor nos bendiga. Señor Padre nuestro, bendito Salvador y Dios, gracias por este tiempo hermoso de esta mañana. Fue maravillosa la exposición del Salmo 2 y pudimos deleitarnos viéndote como el Rey de todas las naciones, Cristo Rey y su autoridad sobre todas las naciones. Gracias por ese tiempo hermoso de deleite y de gozo en tu presencia. Gracias porque somos parte de ese pueblo que ya se ha sometido a ti, que ya se ha rendido completamente a ti, que ya te adora como Rey, que ya se humilla delante de ti y que trabaja, que se esfuerza para que tu reino venga a este mundo. Nosotros, como siervos, obreros, esclavos voluntarios, nos esforzamos para que tú domines en los corazones de la mayor cantidad de personas posible, comenzando por nuestro propio corazón. Queremos que tú domines en nuestro corazón porque sabemos que tu dominio es el supremo bien, porque tú eres bueno y todo lo que tú nos das es bueno en gran manera. Por eso te rogamos que nos hagas aptos para ser dominados por ti y para extender tus dominios a todas las naciones. Te damos gracias por la necesidad que tenemos de las grandes doctrinas de la Biblia y porque a través de clases como estas las podemos escuchar, tal vez escucharlas por primera vez para perfeccionarnos en ellas y seguir creciendo, pues son la base para la madurez de un cristiano. Te damos gracias porque hoy podemos continuar nuestras clases y nos ponemos en tus manos para desarrollarla en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a repasar un poquito, a ver Diego y Andrea si ya son capaces de dar con todas las imágenes. Vamos a recordar, la semana pasada los extrañamos, ¿verdad? La semana pasada los extrañamos. Muy bien, a ver hermano Diego, ¿qué imagen representa la fotografía? ¿Qué doctrina representa? Y esta, grandeza y soberanía de Dios. La doctrina de la Trinidad. Hoy lo vimos en el sermón, hoy lo vimos. Yo publicaré el decreto de Dios. Muy hermoso, muy hermoso. Ahora una hermana que transporto en el carro me decía, pastor, a mí me engañaron toda la vida con ese Salmo 2. Me dijeron que pídeme y yo te daré por herencia a las naciones, que eso era como para montar un negocio o algo así. Qué engaño tan grande, hermanos, qué engaño tan grande. Y esta doctrina, la predestinación. Y esta doctrina, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y esta, la doble naturaleza unipersonal de Cristo. Y esta, la justificación por la fe sola. Y esta, las doctrinas de la gracia que son. Y esta, depravación total humana. ¿Cuál es el enemigo número uno de la depravación total humana? El mito del libre albedrío. Y esta doctrina, elección incondicional, expiación limitada o expiación eficaz. Y esta, gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y esta, perseverancia final de los santos. Ya salimos del bloque de doctrina de salvación y vamos a empezar a ver más que todo la salvación aplicada. O sea, ya vimos cómo Dios planeó su salvación, la ejecutó en la obra de la cruz, nos llama eficazmente y nos preserva hasta el fin de la carrera. Pero vamos a ver algún aspecto de la doctrina de salvación aplicada. Y hoy vamos a ver una doctrina muy, muy importante que brilla por su ausencia en la iglesia de nuestros días y es la doctrina del arrepentimiento para vida eterna. El arrepentimiento para vida eterna. La doctrina bíblica del arrepentimiento. ¿Qué tan importante es la doctrina bíblica del arrepentimiento, hermanos? Súper importante. El arrepentimiento, oigan bien, es la puerta de entrada al reino de Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hoy en día, las iglesias de nuestros días, no se predica el arrepentimiento. ¿Saben qué concepto humanista, psicológico
le ha hecho mucho daño a la iglesia del siglo XX el falso concepto de la alta autoestima. La psicología se ha metido en la iglesia, entonces la psicología nos enseña que para que el hombre sea sano, bueno, viva feliz, hay que cuidarle mucho la autoestima y hay que mantenerle una alta autoestima. Y predicar arrepentimiento es una cosa muy burda, muy cruda y muy fuerte, que lesiona la autoestima de las personas y en vez, dicen ellos, de hacerlos llegar al Evangelio, los espanta del Evangelio. Por eso necesitamos un mensaje positivo que estimule la autoestima, dicen ellos, y no la verdad cruda de la depravación total humana y el llamado al arrepentimiento. Por eso la doctrina del arrepentimiento en las iglesias de nuestro Salvador hoy en día, que muchas de ellas están dejando de ser iglesias de Cristo, la doctrina del arrepentimiento no existe. En cierta ocasión se encuentran dos cristianos en una librería cristiana y le dice uno al otro, ay, yo estoy tan feliz en mi iglesia porque nuestro pastor es tan bueno, tan condescendiente. Él los domingos ya no nos predica sobre la horrenda pecaminosidad del pecado y esos llamados al arrepentimiento tan duros, porque es que uno toda la semana luchando con el pecado, viviendo entre gente mala y sufriendo grandes aflicciones, llega uno el domingo a la iglesia a que le den garrote duro y le digan que uno es muy malo, pecador, miserable y que necesita arrepentirse con todo el corazón. No, nuestro pastor da mensajes de aliento, mensajes de ánimo, mensajes que nos suben la alta autoestima. Y esa es la realidad de la iglesia de nuestros días. La iglesia ha dejado de predicar el arrepentimiento, pero la palabra del Señor dice claramente, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que el arrepentimiento para vida eterna es una doctrina súper esencial al verdadero evangelio. Cuando usted está en una iglesia donde no se predica arrepentimiento, donde nunca se da un sermón acerca de la excesiva pecaminosidad del pecado, donde no se da un sermón donde se hable de la depravación humana, donde no se habla del infierno y no se invita a las almas al arrepentimiento, usted está en una secta o en una iglesia que está camino a su más profunda decadencia. La predicación del arrepentimiento, podríamos decir, es una marca de una verdadera iglesia de Jesucristo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña sobre este importante asunto. Veamos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Es el propio Señor Jesucristo, citado por el evangelista Marcos, el que vino predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1, leamos desde el 14. Después que Juan, el amigo del esposo, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La buena noticia de que el reino de Dios perdido en el paraíso, el reino de Dios perdido en la nación de Israel, ese reino de Dios había llegado, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Noten ustedes cómo de boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó por las polvorientas ciudades de Galilea, su predicación en esencia era un llamado al arrepentimiento y la fe. Juan, el amigo del esposo, preparó el camino del Señor Jesucristo ¿cómo? Con arrepentimiento. Juan, el amigo del esposo, vino antes del esposo a prepararle la novia al esposo. ¿Y qué fue lo que Juan predicó? Arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de preparación para poder reconocer al Mesías que Juan mismo iba a señalar. Y el bautismo que Juan predicó era realmente una humillación para los judíos. Por eso lo rechazaron.
El origen del bautismo por inmersión, el bautismo verdadero, es el bautismo por inmersión, proviene de una práctica de los judíos para con los gentiles que conocieron la religión judía y la creyeron de verdad. Cuando un gentil, verbi gracia Cornelio, ¿recuerdan a Cornelio en Hechos? Cuando un gentil como Cornelio se convencía de que Jehová, el Dios de Israel, era el único y verdadero Dios, y que lo que decía la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel era la verdadera obra de Dios, el judío era trasladado de su creencia pagana al judaísmo por medio de dos cosas. Uno, el rito de la circuncisión. El gentil, el pagano, el griego, el romano, tenía que ser circuncidado. Y luego era sumergido en unas enormes tinajas de agua, en un agua que preparaban como el agua de la purificación. Ahí comienza a producirse el bautismo por inmersión. Cuando Juan el Bautista vino predicando, él le exigía a los hijos de Abraham, es decir, a los judíos, que se bautizaran como si fueran gentiles. Por eso lo que Juan predicaba era una gran humillación. Y si Juan no fuera lo que realmente fue, mire, hay una de las cosas que yo quisiera ver en mi vida con mis propios ojos, y es la valentía de Juan el Bautista. ¡Wow! Nadie es valiente como Juan el Bautista, porque lo que Juan el Bautista hacía era decirle a ustedes, y está escrito, ustedes que se creen hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes tienen que bautizarse arrepintiéndose de sus pecados, lo mismo que esos perros gentiles que ustedes aborrecen y que cuando se convierten al bautismo tienen que ser bautizados por ustedes. O sea, la predicación de Juan el Bautista era fuertísima, un desafío tremendo, y él les decía, ustedes son hijos de Dios, ¡juá, juá, juá! Me río de ustedes. Dios puede levantar hijos ustedes son hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ustedes no son mejores que esta piedra muerta, ustedes están muertos. Ustedes son tan sucios como los perros gentiles. Vengan, bautícense, vengan, sumérjanse, arrepiéntanse de sus pecados. Y esa fue la predicación que preparó la venida del Mesías, una predicación de arrepentimiento muy, muy, muy fuerte. Pero eso no existe en las iglesias de Cristo. En las iglesias de Cristo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No les va a tener que le digan papito. Dios te ama, papito, y tiene un gran plan maravilloso para ti. Eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio enseña que Cristo predicaba y su heraldo, su amigo, el amigo del esposo, Juan el Bautista, predicaban un mensaje de arrepentimiento muy fuerte, un llamado a dejar de ser perros, dejar de ser inmundos y a lavarse con las aguas del bautismo como un símbolo de haber conocido verdaderamente al Mesías. Veamos Lucas capítulo 13, de nuevo, el llamado de nuestro Señor al arrepentimiento. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, del 1 al 3. Esta es la sección que cité ahorita. Lucas 13, del 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Los judíos creían que cuando a una persona dentro del mismo pueblo judío le sucedía una calamidad es porque era la justicia de Dios destruyendo a ese hombre malo que era verdaderamente pecador y por eso le había venido la ira de Dios con una calamidad como por ejemplo el hecho de que Pilato hubiese mezclado la sangre de ellos con las de los sacrificios, es decir, que Pilato hizo una incursión a un momento donde estaban haciendo sacrificios y mató a algunos judíos que estaban ofreciendo sacrificios. Y en el texto siguiente menciona la caída de una torre que le cayó a algunas personas y entonces esos judíos pensaban que a los más malos eran los que les venían esas calamidades. Y Jesús, entendiendo sus corazones, les dice, ¿ustedes creen que a esos que Pilato mató o a esos que mató la torre de Siloé
Los mató la torre o los mató Pilato porque eran más malos que ustedes y en realidad entonces ustedes son buenos. No, 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 no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O sea, la necesidad del arrepentimiento es universal y todo el que se cree bueno es el que más necesita arrepentimiento. ¿Qué creen ustedes que es más fácil evangelizar? ¿La cárcel de Bellavista o el convento de las monjitas de la Madre Laura? El convento de las monjitas de la Madre Laura no lo evangeliza ni Hudson Taylor. No, eso no lo evangeliza nadie, porque todas esas monjitas se creen buenas. En cambio, en la cárcel de Bellavista, ninguno se va a atrever a alegar que es bueno, excepto alguno que esté ahí por una causa injusta. Pero la gran mayoría son homicidas, ladrones, etc. Entonces, decirle a un ladrón, a un hombre malo, que es malo ante sus propios ojos y los ojos de los demás, usted es malo, usted necesita a Cristo, eso es más fácil que coger una monjita de la Madre Laura y decirle, usted es una monja pecadora. Y usted necesita a Cristo. Me saca venteado de allá. ¿Por qué? Porque ese es el moralista religioso. Ese es el fariseo del siglo XXI. Y están tan cerrados y tan duros como los fariseos del siglo I. Por eso no es fácil decirle a una monjita que se arrepienta. La monjita probablemente le va a decir, ¿y de qué? ¿Y de qué? Esa pregunta nace de la oscura y profunda tinieblas en que el corazón humano está sumergido por su depravación total. Y por eso es que necesitamos la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es ese instrumento maravilloso que coge al hombre y le permite ver lo inmundo que es su corazón. Entonces usted le pregunta a la monjita si ella ha mentido alguna vez y ella le tiene que decir que sí. Si ella ha honrado correctamente a sus padres y ella le va a decir que no. Si ella ha matado a alguien y ella le va a decir que no, ¿cómo se le ocurre? Pero usted le dice, ¿usted ha odiado a alguien alguna vez? ¿Usted no odia a ese monje cansón que le hace la vida imposible? ¿Usted no ha odiado a ese monje cansón que le hace la vida imposible? Y ella así medio agachadita le va a decir, yo creo que sí. Entonces, usted ha matado a ese monje. ¿Usted ha cometido algún acto de impureza sexual aún antes de convertirse en monja? Sí. Entonces usted con la ley moral de Dios hace que la monjita vea lo sucio que es su corazón, lo sucias que son sus acciones, y por eso a continuación usted le dice, pero Cristo murió para salvar a gente tan mala como usted. Y si el Espíritu Santo está obrando en ella, ella va a reconocer, sí, yo soy la peor de las pecadoras, yo necesito a Cristo, y a pesar de que toda la vida he creído que lo tengo, no lo he conocido jamás. Y toda esta religión que me han enseñado mis padres, no me ha conducido a conocer al verdadero Cristo. Pero ahora puedo verlo con mis ojos y me arrepiento y creo en Él. Y esa monjita entrará al reino de Dios igual que ustedes y yo. Lo mismo si estamos en Bellavista, le decimos al ladrón o al que está ahí interno en la cárcel, oiga joven, oiga señor, ¿usted a cuántos ha matado? No, yo a 40. Bueno, ¿usted es malo, sí o no? Usted se va a quedar mirando y le va a decir, usted lo ha dicho. Usted le va, pero ¿sabe qué? Cristo murió para salvar a personas tan malas como usted. Si usted se arrepiente de su pecado genuinamente y que cree que Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, yo le garantizo que usted va a entrar en el cielo con toda seguridad. Y si el Espíritu Santo está obrando allí, también ese sicario se va a convertir. Y ustedes han escuchado casos de sicarios que hoy son pastores. Entonces, ese es el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que esas personas entren al reino? El arrepentimiento. La doctrina bíblica del arrepentimiento. Veamos en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 15 al 18. Sin arrepentimiento no hay salvación. Juan capítulo 4, versículos 15 al 18. El caso hermoso de la mujer samaritana. Juan 4, del 15 al 18. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Mira el Señor cómo era de directo, porque 5 maridos has tenido
y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Entonces, ¿cómo evangelizaba el Señor Jesucristo? ¿Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti? No. Él le muestra a la persona su pecado, le hace ver su pecado aquí de una manera sobrenatural. Jesús es Dios, ve lo que hay en los corazones de los hombres, sabe que esta mujer es una mujer muy promiscua, que ha estado unida con 5 varones conviviendo con ellos y ahora está conviviendo con un sexto. Entonces Jesús adrede, a propósito, le dice una vez, le ofrece el agua de vida eterna. Ella no ha entendido para nada que él le está hablando de realidades espirituales. Ella cree que se trata de un agua que quita la sed para siempre. Y ella le dice, dame de esa agua. Entonces él le dice, ¿cuál es el requisito para que tú puedas beber de esa agua? Obviamente ella no está entendiendo, pero Jesús sabe lo que le está ofreciendo. ¿Cuál es el requisito? Ve y llama a tu marido. ¿Por qué le hace Jesús esa petición? Porque él quiere llevarla al arrepentimiento, que ella pueda ver que es una mujer perdida, una mujer que ha pecado mucho contra Dios, ha violado el 7º mandamiento de la ley de Dios durante toda su vida. Entonces ella trata de ocultarse como todo pecador cuando usted lo pone delante de la ley de Dios, todo pecador trata de ocultarse, de minimizar sus pecados. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, estás mintiendo por supuesto, 5 hombres has tenido y el que ahora tienes, ni siquiera con ese te has casado. Eso hace que la mujer se avergüence y le responda, maestro, me parece que tú eres profeta, es decir, mi corazón está al descubierto, no puedo ocultarte nada, y ya todos ustedes saben que esta mujer se convirtió, y bueno, vamos a verla en el cielo, vamos a estar con ella en el cielo. Entonces ven cómo la puerta de entrada al reino de Dios, ¿es cuál? Es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Vamos a ver otro caso hermoso, que es el caso del joven rico, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. En este caso igual, el Señor se encuentra con otro pecador, pero con una variedad de pecado diferente. ¿Cuál era la variedad de pecado que dominaba la vida de la mujer samaritana? La inmoralidad sexual. ¿Cuál es la variedad de pecado que domina la vida de este joven rico? La avaricia. Lucas capítulo 18, del 18 al 22. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, y añade Marcos, y se fue. ¿Qué tenemos aquí de nuevo? Al Señor Jesucristo evangelizando a una persona que se le acerca a él. Este joven, probablemente educado dentro de la más rigurosa ley de los fariseos, un hombre culto, educado, que aparentemente quería agradar a Dios. Escucha hablar de Jesús, un gran maestro que viene de Galilea, que hace unos milagros increíbles y que sin duda él debe conocer la verdad de Dios. Este joven se le acerca a Jesús y le hace la gran pregunta, maestro, bueno, le dice maestro bueno, lo cual Jesús rechaza de parte de él, porque él no está entendiendo qué tan bueno es Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo increpa y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, si tú me dices a mí bueno, es porque te estás dando cuenta de que yo soy Dios, pero tú no te estás dando cuenta de eso, entonces, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino Dios. Y enseguida, para responder la pregunta, él pudo haberle dicho, ¿qué debes hacer para heredar la vida eterna? Le pudo haber dicho como en Marcos 1:15, arrepiéntete y cree el evangelio. Pero él sabía que este joven no se iba a arrepentir si no se exponía primero a la ley moral de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo expone a la ley moral de Dios. Y le dice, los mandamientos sabes. Y Jesús le cita un breve resumen de la ley moral de Dios, algo que él creía que obedecía. No adulterarás, este hombre obedecía, entre comillas, más o menos eso.
no matarás, también de pronto lo obedecía más o menos, no hurtarás, no dirás falso testimonio, lo dudo mucho, pero bueno, supongamos que sí lo obedecía. Honra a tu padre y a tu madre. Estos fariseos avaros ni siquiera le daban a sus papás para el sostenimiento. Por allá dice en Marcos 15 que cuando tenían una cantidad de dinero que iban a dar a sus papás, le decían al papá, es corbán, entonces lo consagré a Dios, entonces ahora papá no te puedo dar nada. Eran unos fariseos avaros. Entonces Jesús los pone a la ley moral de Dios y el fariseo engañado, creyendo que él guardaba la ley, los fariseos habían hecho una reducción de la fuerza de la ley y la habían convertido en una obediencia externa. Los fariseos creían que para obedecer el mandamiento sexto que dice no matarás, basta con que usted nunca hubiera matado a un ser humano. No cometerás adulterio, basta que usted nunca hubiera tenido relaciones íntimas con la esposa de otro hombre. Ellos creían que la obediencia a la ley era solamente algo externo. Entonces este fariseo, convencido de su engaño, creía que él obedecía a la ley moral de Dios y por eso en el 21 le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús pudo haberlo contradicho y le pudo haber dicho, como dice en el Sermón del Monte, mira, si tú has codiciado a una mujer, ya adulteraste con ella, pero no lo hace así. Simplemente, digámoslo entre comillas, le sigue la corriente y le dice, aún te falta una cosa. Es decir, supongamos que has obedecido, supongamos. Pero aún te falta una cosa, es decir, este joven no conocía verdaderamente la maldad de su corazón y qué tan profundamente él idolatraba el dinero. Entonces el Señor Jesús en su sabiduría mayúscula, incomprensible, lleva a este joven y lo confronta con el principal de sus pecados, la avaricia. Y le pone algo, le pone un mandato que parece que no es posible obedecer. Dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué hizo este mandato? Reveló lo oculto del corazón de ese hombre y le mostró que él era un esclavo del dinero y que era imposible salir de allí de esa esclavitud. A menos que la gracia irresistible de Dios transformara ese corazón, este joven jamás podría abandonar todo su dinero. Pero hubo otros ricos que sí lo hicieron. El caso de Mateo, el caso de Zaqueo, fueron otros ricos que sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque su corazón fue transformado. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Que Jesús le muestra a este joven rico que la puerta del cielo es el arrepentimiento. La puerta del cielo es el arrepentimiento. Si queremos llevar eficazmente un alma a Cristo, tenemos que llevarla al arrepentimiento. Después de un acto de evangelización, nosotros debemos invitar al pecador al arrepentimiento. Y por eso enseñamos lo vital que es la doctrina bíblica del arrepentimiento en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Mis hermanos, nuestra vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. No me arrepiento una vez, sino que vivo toda mi vida arrepentido. Yo me arrepiento todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. El cristiano vive todos los días de su vida en constante arrepentimiento. El arrepentimiento entonces es la puerta de entrada al reino de Dios y un evangelismo sin mostrar la depravación total humana e invitar al arrepentimiento son las lisonjas propias de los falsos profetas. Así que si no hacemos lo que el Señor nos manda hacer para invitar a las almas a entrar al reino, lo que estamos haciendo son lisonjas, o sea, adulaciones, como lo hacen los falsos profetas de todas las épocas. Veamos cómo lo pone la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es la confesión guía para ser miembro de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios de Medellín. La Confesión de Fe de Londres dice lo siguiente: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu Santo hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Hemos visto lo importante que es el arrepentimiento, cómo la Biblia enseña que el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios.
Pero aquí en esta declaración no solamente vemos que es importante, sino que aprendemos qué es. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que significa cambiar de mente. Es un cambio total de mi ser interior que me permite, como dice aquí la definición de la confesión, por el Espíritu Santo hacerme consciente de las múltiples maldades que hay en mi corazón. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. El arrepentimiento no es algo que el hombre pueda ganar o fabricar por sí mismo. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Dios lo da, es una gracia evangélica. Por medio de esa gracia evangélica yo soy consciente de que soy un pecador putrefacto e inmundo. Algunos de nosotros decimos por la mañana, cuando nos miramos al espejo y nos decimos, uy Señor, qué feo soy yo. Pero si la verdad es que nuestro rostro mostrara lo que es nuestra alma, saldríamos corriendo. No diríamos qué feo soy yo, sino que saldríamos corriendo. El arrepentimiento nos permite ver lo fea, lo horripilante, lo sucia, lo inmunda que es nuestra alma. Y nos humilla con una tristeza que es según Dios. Ay Señor, yo porque soy así. Abominamos eso que tenemos por dentro y nos aborrecemos a nosotros mismos. Ahora ustedes se dan cuenta porque las iglesias de la Reforma o iglesias históricas tienen tanta tirantez con las iglesias contemporáneas, porque nosotros predicamos el aborrecimiento de nosotros mismos. En cambio, las iglesias psicologizadas de nuestro tiempo predican el aumento de la alta autoestima o el amor a nosotros mismos. El aborrecimiento de nosotros mismos comienza con el arrepentimiento y nos acompaña toda la vida. Ahora, yo tengo que aclarar que hay un equilibrio. Y ese equilibrio yo lo enseñé cuando di mi clase de Cantar de los Cantares en el capítulo 1, versículo 6. Morena soy, pero codiciable. O sea, hay una parte de mí que es horripilante. Hay una parte de mí que es pecaminosa, hay una parte de mí que es horrenda, pero hay una parte de mí que es hermosa, que es maravillosa, que es la obra de Cristo en mí. Pero antes de ser cristiano, yo no conozco a Jesús. Y cuando el Espíritu Santo me da el arrepentimiento, yo lo que veo en mí es a un monstruo horrendo, que merece realmente el infierno, y lo aborrezco. Pero al momento en que yo me aborrezco a mí mismo, el hombre que está bajo el poder del arrepentimiento, dice este pasaje, dice esta confesión, ora pidiendo perdón. El hombre que se ve a sí mismo así, sucio, malo, inmundo, ora pidiendo perdón y suplica misericordia. ¿Ustedes saben qué va a pasar el día del juicio final? Que todas las personas que no se quisieron arrepentir se van a arrodillar delante de Cristo pidiendo misericordia y no les va a ser dada. Pero lo que hemos hecho nosotros es arrodillarnos antes del juicio de Cristo, pidiendo misericordia, y misericordia nos ha sido dada. El arrepentimiento nos lleva a eso, a pedir misericordia, y se nos da entonces al pedirla la gracia para comprender el propósito de Cristo y la muerte de Cristo en nuestro favor, y por medio de ella el perdón absoluto. Cuando una persona se arrepiente de verdad, el final de ese momento de arrepentimiento siempre es ¿qué? Seguridad de perdón. Cuando una persona se arrepiente de verdad, el final de ese evento siempre es seguridad de perdón. Vayan conmigo, veamos en Lucas de nuevo. Veamos la parábola del fariseo y el publicano, que ahora no me acuerdo dónde está, aquí está, en Lucas 18, y veamos a un hombre que está arrepentido y a un hombre que no lo está. Y veamos cuál es el final del hombre que no está arrepentido y cuál es el final del hombre que sí lo está. Y vamos a poder entender qué es el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Antes
Yo le daba la cara al pecado y el pecado me gustaba, y la espalda a Dios y a Dios aborrecía. Pero cuando Dios me da el verdadero arrepentimiento, yo giro. Y ahora le doy la espalda al pecado que antes amaba y ahora aborrezco, y le doy la cara a Dios que ahora amo y me deleito. Eso es arrepentimiento. Y miren cuál es el fin de una persona que verdaderamente se arrepiente. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, así como las monjitas, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, monja, cura, religioso, lo que ustedes quieran, y el otro publicano, es decir, sicario, malhechor, maligno, una escoria, una basura de la sociedad. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este horrendo publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana conforme a la más rigurosa tradición de mis ancestros fariseos. Doy los diezmos de todo lo que gano. Ese es el primero, el que no está arrepentido, el que confía en sí mismo, el que se cree bueno. Pero ahora viene este hombre, el publicano. Mas el publicano, cobrador de impuestos, una basura, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué no quería ni aún alzar los ojos al cielo? Porque estaba avergonzado, porque veía realmente la clase de basura que él era. Sino que se golpeaba el pecho. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Porque tenía un profundo dolor de lo que ahora sabía que él era y de lo que él sabía que había hecho. Por eso se golpeaba el pecho, porque sentía dolor, angustia, ansiedad, diciendo: Dios, sé propicio a mí. Este publicano sabía que en el templo se había acabado de hacer un sacrificio, y él sabía que el sacrificio del animalito sustituto producía la propiciación del pecado. ¿Qué es propiciación? Aplacar la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está experimentando este hombre? La ira de Dios sobre él. ¿Y qué es lo que está suplicando? Le está diciendo: Dios, con base en la muerte de ese cordero sustituto, quita tu ira de sobre mí. Vaya usted, dígale a las monjitas que la ira de Dios está sobre ellas y verá que los sacan a patadas del convento. Porque ellas creen que Dios está muy complacido por todas las obras de caridad que ellas hacen. No es cierto. Si usted no conoce a Jesús como su único y verdadero Salvador, puede hacer mucha caridad y sus obras de caridad no son más que trapos sucios de inmundicia. Pero este publicano sabía que había una manera, el Espíritu Santo lo ilumina y le muestra que hay una manera de huir de la ira de Dios. Porque el publicano no quería ni agachar la cabeza porque sentía el peso de la ira de Dios sobre él. Hay una manera de huir de la ira de Dios y es la propiciación, la cual a su vez es un resultado de la expiación. Muy bien, Marcela, de la expiación. La propiciación es un resultado de la expiación. Entonces este hombre que estaba arrepentido y que sabía esto, pidió misericordia, pidió perdón. Dios, sé propicio a mí, aplaca tu ira de sobre mí. Yo soy realmente lo que soy. Soy un pecador inmundo. Yo merezco tu ira, pero ten misericordia de mí. Sé propicio a mí. Aplaca tu ira de sobre mí en la forma como tú has dicho que lo harás, como un sustituto, con un sustituto. Y vea el verso 14. Os digo que descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. ¿Qué significa? Declarado justo. Es decir, su deuda ante Dios, la que provocaba la ira de Dios, fue pagada, cancelada. La justificación tiene una parte negativa, que es la cancelación de la deuda penal, y una parte positiva, y es que la justicia de Cristo es acreditada a mi cuenta. Así que Jesús no solamente murió por mí y su muerte me quitó el pecado y la deuda, sino que Él vivió por mí y su vida me es contada como mía, me es atribuida a mí. Doble imputación, hay una doble imputación. De Jesús se me imputa su vida perfecta
y se me imputa su muerte en la cruz, de tal manera que mis pecados son pagados y su justicia perfecta es mía. Doble imputación. La obediencia activa es la que me trae la justicia perfecta y la obediencia pasiva, cuando él recibe el castigo, es la que me trae la cancelación de la deuda. ¿Cómo regresó el publicano a su casa? Justificado, es decir, totalmente perdonado, es decir, totalmente limpio, es decir, totalmente salvado. Ven, el arrepentimiento siempre lleva a seguridad del perdón. Cuando algunos de ustedes comienzan en el camino de la fe y se descuidan, no velan, no oran y se descuidan y caen en pecados, algunos de ustedes han caído en pecados groseros, pecados escandalosos, y son nuevecitos en la fe. Cuando caen en el pecado, ustedes creen que se van a ir al infierno. Creen que no son verdaderos cristianos y creen que se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no saben que la muerte de Cristo canceló para siempre su pecado. Y no saben que todo el que se arrepiente tiene seguridad de perdón. Y por esa razón, cuando llegan a la oficina de uno y empiezan a llorar, pastor, yo no soy cristiano, pastor, yo me voy a ir al infierno, yo por dentro me río, sabiendo que el solo hecho de que él esté así es una señal de que sí es cristiano y de que no se va a ir al infierno, pero tengo un durísimo trabajo para convencerlo. Me toca convencerlo de que si él ha creído verdaderamente y que si está arrepentido como yo veo que lo está, no se va a ir al infierno. Entonces me toca enseñarle hasta que la pobre almita abatida por el pecado entiende otra vez que la muerte de Jesucristo es perfecta y que la cancelación de la deuda es para siempre y que nada pone en peligro su salvación. Y que ese pecado que acaba de cometer, que sí fue muy grosero y muy horrendo, ya le fue perdonado. Pero es un trabajo duro. Porque la ovejita pequeña, la ovejita recién parida, la que no conoce bien el Evangelio, la que es inmadura, no sabe esto, que todo el que se arrepiente tiene seguridad de perdón. El arrepentimiento y la seguridad de perdón son cosas que no se pueden separar. ¿Cómo regresó el publicano a su casa? Justificado. En cambio el otro quedó en sus pecados, porque dice la Escritura, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Así que vemos entonces la importancia del arrepentimiento, qué es el arrepentimiento y cómo la seguridad de perdón siempre acompaña el arrepentimiento. Por eso está escrito que el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Eso qué significa? Que el que se arrepiente tiene seguridad de perdón. Son dos cosas que no se pueden separar, arrepentimiento y seguridad de perdón. ¿Cómo hacemos? Entonces veamos algunas preguntas de discusión. ¿Cómo hacemos que el hombre llegue al verdadero arrepentimiento? Ya lo hemos dicho, por el uso correcto de la ley moral de Dios. Lo vimos al Señor Jesucristo en el caso de la mujer samaritana, lo vimos en el caso del joven rico, lo vemos aquí en el caso del fariseo. El uso adecuado del publicano, el uso adecuado de la ley moral de Dios es lo único que lleva al pecador al verdadero arrepentimiento. ¿Por qué la iglesia de hoy no predica el arrepentimiento? Por la contaminación que tiene de falsas doctrinas que la alejan de esas verdades. Veamos 2 Timoteo 4. Del 3 al 4. ¿Por qué la iglesia de hoy no predica el arrepentimiento? 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es que la iglesia de nuestros días no predica el arrepentimiento. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 nos muestra una estampa de los típicos falsos profetas de nuestros días, de los mercaderes de la prosperidad y de los grandes, entre comillas, apóstoles, superungidos, profetas y obradores de milagros de nuestros tiempos. Romanos capítulo 16,
versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Estos hombres no os predican la sana doctrina, nos alejan de ella. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y oigan esto, y con suaves palabras y lisonjas, es decir, adulaciones, engañan los corazones de los ingenuos. Suaves palabras y lisonjas, eso es lo contrario a predicar arrepentimiento. Cuando uno predica arrepentimiento, necesariamente uno tiene que herir a la persona que le predica. Y tenemos que asegurarnos de no ser nosotros, con nuestra grosería, con nuestra altanería, con nuestras malas palabras, sino la ley de Dios. Que sea la ley de Dios la que hiere. Pero el que no predica arrepentimiento, ¿qué es lo que predica? Predica suaves lisonjas. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es una lisonja. ¿Sí? En cambio, lo que hay que hacer es predicar la ley moral de Dios al hombre pecador. El Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez bajo convicción de pecado le predicamos el Evangelio de Jesucristo. La ley primero y luego el Evangelio. Ese es el correcto acto de evangelismo. Entonces, hoy en día no se predica arrepentimiento porque estamos en un periodo de tinieblas. La iglesia del siglo XX, del siglo XXI, que ha sido llena o dominada por el carismatismo, el pentecostalismo, es una iglesia que ha caído en tinieblas. Y por eso allí no se predica arrepentimiento. La verdadera iglesia llama a los pecadores al arrepentimiento. Quisiera recomendarles que leyeran, está muy fácil en la internet, un sermón que predicó el famoso puritano Jonathan Edwards. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese sermón es un sermón espectacular y es verdaderamente un llamado al arrepentimiento. Sería muy bueno que lo leyeran. Está en audio. Oh, excelente. Sería maravilloso escucharlo en audio. ¿Verdad? Esa era la forma como se predicaba en el tiempo antiguo. Y por eso es que nosotros, las iglesias bautistas de la Reforma y los hermanos presbiterianos de la Reforma, nos tratamos de conectar con el tiempo antiguo. Porque en el tiempo antiguo realmente había predicadores valientes que predicaban el Evangelio como debe ser. Muy bien, a manera de aplicación entonces, para terminar, nosotros como hijos del reino de Dios debemos asegurarnos de que hemos entrado al reino de Dios por la puerta estrecha. Hermano, yo le pregunto, ¿usted se ha arrepentido de sus pecados? Usted me tiene que responder, pastor, vivo todos los días arrepentido de mis pecados. Un hermano, la semana pasada, que predicó el hermano Ernesto Ortiz ese sermón espectacular sobre la tsunamita. Se le acercó un hermano a Ernesto y le dijo, hermano, si yo no me hubiera arrepentido ya, me hubiera arrepentido con ese sermón que usted predicó. Así tiene que ser, hermanos amados. ¿Nos hemos arrepentido nosotros de verdad? ¿Vivimos en arrepentimiento? ¿Vemos en nosotros el pecado? ¿Nos dolemos por el pecado? ¿Nos aborrecemos a nosotros mismos? Recuerden, hay que mantener el equilibrio. En nosotros hay algo que es aborrecible y hay algo que es codiciable. Morena soy, pero codiciable. Pero tenemos que ver lo malos que somos y estar arrepentidos todo el tiempo. Y en segundo lugar, invitamos a otros al arrepentimiento. Invitamos a otros seres humanos que están a nuestro alrededor al arrepentimiento. No desaprovechemos ninguna oportunidad para invitar a los pecadores al arrepentimiento. Hagamos el acto evangelístico correcto. Invitemos al hombre a reflexionar sobre la ley de Dios y la forma como ellos la han quebrantado. Y luego, invitémoslos al Evangelio. Ayudémoslos a ver a Cristo colgado del madero, sangrante. Y eso, el que es de Cristo, va a mirar a Cristo con admiración y respeto. El que no es de Cristo va a aborrecer a la cruz de Cristo, va a aborrecer el Cristo sangrante. Y usted va a entender que o ese no es del Señor o no es su tiempo todavía, pero usted habrá cumplido
con lo que Dios le ha encomendado. Dice la Escritura, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Si nosotros no predicamos arrepentimiento, no predicamos a Cristo crucificado, porque la única manera de sanar la conciencia herida de un hombre arrepentido es mostrándole a Cristo crucificado. Por eso el apóstol dice, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, porque antes hemos predicado un llamado al arrepentimiento. Antes hemos usado la ley de Dios y hemos invitado a los pecadores al arrepentimiento. Así que pues queda establecido como una columna vital, fundamental, un baluarte de la verdad, la doctrina bíblica del arrepentimiento. Su importancia, su definición y cómo este arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de seguridad de perdón. Lo mismo cuando ustedes pequen. Cuando ustedes pequen, arrepiéntanse de todo corazón y luego disfruten del más maravilloso perdón que Dios ya les ha concedido. Todo el que se arrepiente tiene seguridad de perdón en Cristo. Oremos. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Estos son pilares fundamentales de lo que es columna y baluarte de la verdad. Sin el arrepentimiento para vida eterna, no hay sana doctrina. Sin arrepentimiento no hay una iglesia verdadera de Jesucristo. Sin arrepentimiento no hay un cristiano que viva de verdad la vida cristiana. Sin arrepentimiento no hay verdadero evangelismo. Gracias por recordarnos esto hoy, gracias por mostrarnos una definición correcta del arrepentimiento y gracias por invitarnos a llevar a los hombres al arrepentimiento. Danos esa gracia de vivir en permanente arrepentimiento y disfrutar la seguridad del perdón e invitar a muchos a arrepentirse y a creer en Cristo y que ellos también reciban la seguridad del perdón. Gracias te damos, Padre bueno, por tantas bondades que recibimos de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, preguntas. Hermana Marcela. Exactamente. Los bebés en Cristo, las ovejitas recién paridas, tienen arrepentimiento, pero no experimentan la seguridad de perdón, porque no la conocen. Como no conocen la doctrina bíblica del arrepentimiento y no saben que arrepentimiento y seguridad de perdón son inseparables, entonces la ovejita pequeña, la ovejita nueva, recién parida, experimenta una terrible ansiedad y otra vez la convicción de pecado que Dios le dio cuando lo salvó, lo vuelve a poner en la misma condición de la seguridad de que se va a ir al infierno. Entonces, la falta de conocimiento es la que hace que su fe sea tan débil. Por eso un cristiano maduro es un cristiano que no carece de conocimiento. El apóstol Pablo nos dice que un cristiano niño es fluctuante, llevado por doquier de todo tiempo, de todo viento de doctrina. Es fácilmente engañable. ¿Por qué? Porque él no conoce. Cuando el cristiano madura, él ya conoce. El cristiano maduro está inmunizado contra las herejías pasadas, las herejías presentes y las herejías que han de venir. De igual manera, el cristiano inmaduro no conoce bien cada doctrina de la Escritura y por tanto no disfruta de sus beneficios. El cristiano inmaduro no conoce que la expiación le da el perdón absoluto de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Y no conoce que el arrepentimiento siempre tiene seguridad de perdón. Como él no conoce eso, pues no lo puede vivir. Entonces, cuando peca, su alma es herida igual que cuando se convirtió. Y por eso es que va a la oficina del pastor, pastor, yo me quiero morir porque yo sé que Dios me ha abandonado, porque yo sé que Dios no me va a perdonar este pecado, porque yo sé que Dios se ha alejado de mí, etc. Entonces, como es una ovejita pequeña, nos toca a los pastores reevangelizarlo, reenseñarle el evangelio y consolarlo con la palabra de Dios. Es la falta de conocimiento la que hace que esa oveja se desestabilice de esa manera. Y por eso es que los pastores somos tan necesarios. En el rebaño del Señor Jesucristo tienen que haber pastores. Y si no hay pastores ordenados, los hermanos maduros, los mayores, tienen que hacer ese trabajo con los más pequeños. Porque el pequeño en Cristo es como pedirle a un bebé que abra una cuenta de banco. Él no puede hacer eso, porque él no entiende siquiera que es un banco.
Así sucede con los niños en Cristo. Al cometer el pecado, sufren todas las consecuencias del pecado, pero no tienen las armas, las herramientas doctrinarias para defenderse del mal que ellos mismos se causaron. Y por eso los pastores los alentamos, los ayudamos, los cuidamos y los protegemos hasta que sean capaces de caminar solitos. Y cuando ya son capaces de caminar solitos, Dios los usa para ellos a su vez consolar y ayudar a otros. Hay que orar por ella, continuar orando por ella, nunca dejemos de orar por las personas a nuestro alrededor. Segundo, probablemente hay que ayunar pidiéndole a Dios su salvación. Y tercero, no hay que dejar de insistirle, hay que continuar compartiendo la palabra de Dios con ella. Si ella permite que se le comparta, maravilloso. Si ella podría asistir a la iglesia, en fin. Hay personas que están cerca del reino de Dios. Como el Señor le dijo a un escriba, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, le dijo, estás cerca. Hay personas que están cerca del reino de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer es continuar orando por si de pronto el Señor les da la patadita y los entra. Entonces, no abandonarla, seguir orando por ella y compartiendo el Evangelio. Regálele un folletico que se llama Los terrores del infierno. ¿Algunos han leído ese folletico? Ese folletico es bueno, de Chapel Library, muy bueno, Los terrores del infierno. Entonces uno ora por ella, le continúa compartiendo, le continúa animando y en algún momento, ¿cuántos de ustedes han visto El progreso del peregrino? ¿Se lo han visto eso? Casi todos. El progreso del peregrino muestra la conversión de John Bunyan y John Bunyan tuvo convicción de pecado antes de tener seguridad de perdón. Y él anduvo con convicción de pecado sin tener seguridad de perdón. O sea que a él no le llegó el arrepentimiento, las dos etapas del arrepentimiento al mismo tiempo. Por eso es que él relata en su libro que él iba con un pesado fardo y después de recorrer muchas cosas, un evangelista, un verdadero hombre de Dios, le ayudó y lo puso delante de la cruz. Y cuando él entendió, por sus llagas sois curados, él entendió y se le cayó el fardo, se le cayó el bulto que llevaba en la espalda, porque él tuvo durante mucho tiempo convicción de pecado sin tener seguridad de perdón. Pero cuando vio la cruz de Cristo, tuvo seguridad de perdón. Así que esa persona, por ejemplo, es una peregrina. Esa persona es una peregrina que está peregrinando, tiene convicción de pecado y no ha llegado todavía a tener seguridad de perdón. Entonces hay que continuar. Hermano Marlon. Lo que pasa es que en materia... Bueno, póngame cuidado lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado. En materia de evangelismo, a nosotros no nos debe interesar la doctrina de la predestinación. En materia de evangelismo. O sea, yo no debo estar pensando en eso. Yo debo estar pensando simplemente que esa persona es un pecador perdido. No si es predestinado o no. Y que mientras tiene vida y yo puedo hacer algo por él, yo lo debo hacer. La doctrina de la predestinación me sirve cuando yo estoy pensando en la grandeza y soberanía de Dios. La doctrina de la predestinación me sirve cuando yo estoy afligido, cuando me ha sucedido algo muy malo, cuando a mí me ha sucedido una calamidad. Yo tengo que pensar en la doctrina de la predestinación, porque eso me muestra que Dios está en control de todo y que Dios es soberano y que está obrando para mi bien. Pero cuando se trata de evangelizar a un ser humano, yo no debo pensar en la doctrina de la predestinación. Debo pensar simplemente en la doctrina del arrepentimiento y de que es mi obligación mostrarle a Cristo a esa persona y rogar a Dios de que la salve, sea escogida o no sea escogida. O sea que en materia de evangelismo, la predestinación es un consuelo si la usamos con sabiduría, pero puede ser un obstáculo si no. Por esa razón debemos tener cuidado.